Vamos, doctor. Muy buenas tardes, público presente de este hermoso congreso, segundo congreso científico de productos nativos del Perú. Tenemos presencia de muy buenos profesionales que están con la visión de mejorar el enfoque de nuestra biodiversidad y acompañan el día de hoy con un solo fin, de mejorar nuestro conocimiento, de mejorar nuestra vida diaria y sobre todo complementar esos conocimientos, esas teorías que tienen con toda la experiencia y sobre todo ofrecerles a ustedes lo mejor de su trabajo continuo. El día de hoy tenemos la presencia del magíster Johan Ruiz Espinosa, el cual es un profesional con amplia trayectoria y nos ofrece el día de hoy un conocimiento sobre los alimentos andinos en la región Junín, teniendo un enfoque de la funcionalidad y las moléculas que intervienen que sean necesarias para nuestra vida diaria. Jimmy, por favor, un poco de la descripción de nuestro ponente. Efectivamente, doctor Dion. Bueno, vamos a presentar el currículo del doctor Magíster Johan Edgar Ruiz Espinosa. Es químico farmacéutico con más de 10 años dedicados a la docencia en asignaturas como bioquímica, bioquímica aplicada a la nutrición, botánica farmacéutica. Por otro lado, como licenciado en nutrición humana, jefe del servicio de nutrición y dietoterapia de la clínica Zárate, magíster en investigación y docencia universitaria, actualmente estudiando el programa doctoral en Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Huancavelica, egresado de la segunda especialidad en didáctica universitaria y actualmente dicta el curso de revisiones sistemáticas en la Universidad Privada del Norte. También es asesor y jurado de trabajos de investigación en modalidad de tesis y tiene líneas de investigación en bioquímica, metabolismo y nutrición. Adelante, doctor, ya puede empezar con su ponencia. Gracias, Jimmy. Doctor Dion, muchas gracias por la invitación. Bueno, a todos los presentes, definitivamente agradecerle por el tiempo, el espacio brindado y principalmente a Dios por permitirnos un día más de vida. Y a partir de ello voy a iniciar la siguiente ponencia. Bueno, el tema encargado es alimentos andinos en la región Junín, el enfoque funcional y molecular que se le va a dar. Mi persona, Johan Ruiz Espinosa. Muy bien. Vamos a empezar a compartir las láminas. A ver, un momentito. Ya. Por acá. Ahí creo. Ok. Vamos a minimizar. Perfecto. Ya. Bueno, normalmente nosotros debemos recordar algo muy importante. El hecho de que las especies vegetales, puntualmente andinas, van a tener características múltiples, ¿no? Desde el propio hecho de que van a presentar colores bastante atractivos, bastante llamativos, y estos van a servir como fuente alimentaria en diferentes grupos etarios. Nosotros podemos observar en la pantalla unas láminas que se han preparado donde evidenciamos, ¿no?, que los alimentos característicos de nuestra zona se tipifican en diferentes latitudes a nivel de condiciones climatológicas también, ¿no? Y en la cual podríamos comentar de que cada uno de estos alimentos han cumplido, hablando desde el incanato, cumplen y cumplirán funciones muy puntuales en relación a la alimentación y a la nutrición. Entonces, bajo ese concepto, podríamos comentar de que la alimentación, tal como estamos observando, la alimentación se entiende, ¿no?, como aquel alimento que va a estar caracterizado, miren, desde el consumo de tejidos, por ahí secreciones, y
Y las fuentes pueden proceder de origen vegetal, de origen animal. Consumimos raíces, tubérculos, que es algo muy característico para nosotros. Destacando, por ejemplo, observamos en la pantallita, ahí tenemos a la maca, un alimento andino que hoy en día tiene alto valor biológico. Observamos también a diversos tubérculos nativos, típicos de nuestra zona. En la parte inferior observamos también la presencia de algunos frutos, el aguaimanto, uno de ellos. Es decir, el ser humano, por un tema de supervivencia, ha aprendido a adaptarse al consumo de diferentes alimentos. Entonces, la lámina que estamos presentando la enfocamos al consumo en la región andina, donde podemos destacar inicialmente de que la alimentación tiene una característica de ser bastante calórica, ¿no? Calórica. Ahí podemos observar, ¿verdad? Una alimentación calórica, ya que tiene como fuente base a carbohidratos, y estos carbohidratos, según FAO, ¿no?, pueden clasificarse por su alto índice glicémico o también por su bajo índice glicémico. Ya. Pero es importante aquí destacar algo, y lo particular de la región andina, de que tenemos una variedad, por ejemplo, amplia de los tubérculos, con colores distintos, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, hay un colorcito, por acá otro color característico, igual de esta forma, los cuales estoy pintando, ¿no?, en pantalla. Igual aquí, ¿ve? Es decir, nuestros productos nativos andinos tienen presentaciones y formas múltiples. Ahora, ¿eso es importante? Por supuesto que sí, ya que cada color que se le asigna a una determinada especie vegetal tiene compuestos fitoquímicos, vamos a decir, que van a ser utilizados más adelante por la industria farmacéutica o a través de la industria de los alimentos, a través de sus cualidades farmacoterapéuticas o terapéuticas nutricionales. Pero no recordar, no olvidarnos, ¿no?, el planteamiento inicial de la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Agricultura y la Alimentación, donde nos caracteriza, indicándonos de que nosotros, pues, comemos de todo. Pero en la región andina nos caracterizamos por el consumo de alimentos calóricos. Y estos alimentos calóricos, como lo mencioné, podemos clasificarlos según los índices glicémicos altos o bajos. Ya, muy bien. A continuación vamos a ver, avanzar una diapositiva más por acá. Ya, ahí. Muy bien. Recordando el principio de la misma FAO, vamos a empezar a mencionar algo muy puntual. A ver, vamos a primero borrar por acá un momentito. Ya, listo. ¿Qué nos dice la FAO? Quienes habitan en estas zonas altoandinas han encontrado una despensa de alimentos, un reservorio natural que justamente, ¿no?, va a abastecer de sus granos, de sus tubérculos, de sus raíces. A nivel nacional, a nivel de nuestro Perú, la región Junín se caracteriza por ser un lugar donde la producción de estos alimentos son necesarios, son útiles para la distribución a nivel de diferentes departamentos y distritos. Sin embargo, uno de los mayores centros de domesticación ha sido justamente la región del Valle del Mantaro, donde encontramos diferentes pisos ecológicos y que estos han servido justamente, ¿no?, para la adaptación de determinados alimentos y que estos hoy en día forman parte de nuestra cultura alimentaria. Entonces, esa cultura alimentaria que es vista desde un enfoque de cosmovisión andina, por ejemplo, orienta, ¿no?, a que sigamos haciendo, por ejemplo, un tributo a la Pachamama, por ejemplo, donde necesitamos, entre comillas, buscar un equilibrio, un bienestar entre estos seres, vamos a decir,
intangibles que según la cultura popular o tradicional predisponen a la buena siembra y posterior cosecha de nuestros alimentos. Entonces, estos cultivos andinos han ido adaptándose, han ido domesticándose en diferentes estratos o pisos ecológicos. A continuación vamos a avanzar por acá. Ya. Ok, vamos a destacar algunos alimentos que he considerado resaltantes para esta presentación. Dentro de ello, permítanme presentar por acá, por ejemplo, tenemos a estos granos muy importantes, como por ejemplo, estamos observando a la quinoa, a la kiwicha, al maíz, al sachainchi, principalmente, considerados dentro de la categoría granos andinos. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, en nutrición nosotros decimos, ¿no?, que una correcta nutrición, N de nutrición le voy a colocar, dice debe ser variada, debe ser equilibrada, debe ser mixta, y esta debe cubrir las necesidades del poblador, en este caso de la persona. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos cubrir esas necesidades en el poblador o en la persona? A partir de el aporte de sus macro y sus micronutrientes, a partir de este aporte importante de macro y micronutrientes, ¿no? Donde, por ejemplo, vamos a decir que cada uno de ellos nos aportarán un grupo de carbohidratos, un grupo de grasas, un grupo de proteínas, y su contraparte, los micronutrientes, nos darán aportes puntuales en relación a las vitaminas y a los minerales. Entonces, entendiendo de que tenemos una alimentación mixta, una alimentación variada, justamente, ¿ve? Variada, equilibrada, mixta, nosotros lo único que vamos a pretender es tener un estado nutricional adecuado, oportuno, es decir, de no desarrollar patologías. Muy bien. Entonces, pero ocurre algo muy circunstancial. Nos hemos ido dado cuenta de que por efectos del cambio climatológico, por ejemplo, por efectos de estos cambios climatológicos, estamos muy vulnerables, ¿no?, a la producción de estos granos andinos. Nos estamos desabasteciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos justamente a preocuparnos, porque en algún momento vamos a quedarnos desabastecidos en el recurso y aprovechamiento de los que menciono. Y por otro lado, empezamos a preguntarnos, ¿no?, ¿y hasta qué punto nosotros, a partir de la I+D, de la investigación y desarrollo, podríamos desarrollar en un laboratorio estos productos y tenerlos en grandes cantidades? Mírenme. Y justo ahí viene el enfoque que le queremos dar, ¿no? El enfoque funcional y el enfoque molecular, que lo voy a ir comentando más adelante. Y entonces nuestra gran preocupación es, a partir de investigación y desarrollo, decimos, no siempre vamos a tener una buena producción. Factores múltiples, ¿no? El cambio climático es quizás el principal. Las pocas áreas verdes que están quedando. Recordemos, ¿no?, que vivimos en una selva de cemento, se dice, donde estamos dejando de lado justamente, o estamos descuidándonos en realidad por cuidar el medio ambiente, y nos estamos volviendo más industriales, y por ende va a llegar en algún momento, ¿no?, la escasez de estos granos andinos. Entonces, en nuestro laboratorio, ¿qué intentamos hacer? Ver la forma de cómo desarrollarlos, de cómo volverlos quizás por ahí una cápsula, ¿no?
una cápsula que contenga principios activos de quinoa, un polvo liofilizado que contenga como base a la kiwicha, o por ahí, ¿no? Del maíz morado, quizás aislar sus antocianinas. Utilizarla terapéuticamente en la regulación de la HTA, una hipertensión arterial, o por ahí para fortalecer el endotelio, principalmente, ¿no? O por otro lado, el aprovechamiento del sacha inchi, que tiene ácidos grasos poliinsaturados, y estos ácidos grasos, ¿no? Trabajan súper bien sobre los cerebrócidos, los gangliósidos, y también participan, ¿no? De manera activa en la tormenta de citoquinas, ¿no? En el control de la tormenta de las citoquinas. Ya. Continuamos con una siguiente lámina. A ver. Ok. Aquí podemos observar en pantalla una especie vegetal llamada la racacha. Típica de nuestra sierra. Estamos a 3.250 metros sobre el nivel del mar. Se parece, es muy semejante a la zanahoria. ¿Tiene carbohidratos? Sí. Es una fuente alta de energía. Por otro lado, viene de colores blanco, amarillo y morado. A nosotros nos llama la atención mucho los colorcitos, ¿no? Ahí está, ¿ven? Nos llama mucho la atención los colorcitos. ¿Por qué? Cada colorcito puede presentar una actividad terapéutica distinta a la otra. O sea, a pesar de que la base, la fuente, sea una sola especie, pero tiene colores diferentes. Color 1, color 2, color 3. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros en laboratorio es justamente determinar qué moléculas encontramos en estos colores distintos y cómo le podemos dar un enfoque terapéutico. Por ejemplo, ¿ya? Tenemos acá el color morado, ¿ya? Aparentemente puede tener antocianinas. Entonces, por una marcha fitoquímica confirmamos la presencia de antocianinas. Entonces, ¿qué nos dice la fitoquímica y la fitoterapéutica? De que las antocianinas trabajan súper bien a nivel del tejido endotelial. Y el endotelio se relaciona mucho en crisis de HTAs. Entonces, miren, podríamos utilizar liofilizados. ¿De qué? De la racacha. Podríamos desarrollar a partir de la tecnología farmacéutica cápsulas liofilizadas y poder empezar a trabajar con pacientes que desarrollan este tipo de trastornos. Ya. Entonces, es a donde puntualmente nosotros nos estamos orientando para que podamos buscar en sí, ¿no? Un beneficio más común que sería de los pobladores o de los pacientitos que comúnmente la incidencia, la frecuencia de la enfermedad es cada vez más elevada, ¿no? Ya, vamos a continuar por acá. Tenemos a la cañigua, podemos observar. Tiene algunas propiedades importantes, ¿no? Donde, por ejemplo, destaca las proteínas, ¿ya? Entonces, esta cañigua se caracteriza, ahí está la cañigua, se caracteriza por presentar proteínas. Ya, muy bien. Si hay proteínas, de hecho que vamos a encontrar aminoácidos, y si hay aminoácidos, vamos a encontrar bastante carga nitrogenada. Entonces, en la bromatología podemos determinar la cantidad de nitrógeno, ¿no? Cíclico o heterocíclico. Muy bien. En algunos lugares, según la cultura tradicional, la cañigua se utiliza como un reemplazante de las carnes. Pero desde un enfoque nutricional, podríamos decir que van a tener diferencias bastante significativas. Recordemos que, por ejemplo, el origen va a variar, ¿no? De un alimento que tenga origen animal va a tener, pues, por lo general, un mayor porcentaje de absorción en relación a los alimentos de origen vegetal que tienen aminoácidos limitantes, por ahí tienen otros componentes como los fitatos, los oxalatos,
que no van a permitir una absorción adecuada. Ya. ¿Qué aminoácidos destacan en esta cañiwa? La lisina, la isoleucina, el triptófano, ¿no? Y a su vez también pueden trabajar de manera directa sobre el sistema inmunológico. Ya, nosotros empezamos a hacer investigación sobre el aporte del triptófano, ¿ya? Nos llamó mucho la atención del triptófano en cañiwa. Triptófano. Y su relación, el triptófano, pues estimula mucho la liberación de las endorfinas. Entonces, a partir de ello, el control a nivel del estrés, el estado anímico, hemos querido asociar a un componente, ¿no?, de esta cañiwa, que vendría a ser el triptófano, y destacando sus cualidades a nivel de la síntesis de las endorfinas. ¿Y qué podríamos, o en qué casos podríamos orientar ya terapéuticamente esta cañiwa? Por ejemplo, primero, en el control del temible estrés, ¿no? Y la producción de superóxidos, óxido nitroso, óxido nítrico, iones superóxidos, que todos estos en conjunto, ¿no?, ya sabemos, se llaman los radicales libres, y que si no los controlamos, podríamos formar en el tiempo una atipia celular. Entonces, en aquellas personas que sufren o constantemente están, ¿no?, en este nivel bastante prolongado de estrés, podríamos utilizar ansiedad, depresión, trastornos de sueño. También podríamos utilizar la cañiwa. Ya, hay personas que tienen dificultad para conciliar el sueño, entonces una alternativa es, ¿no?, activamos triptófano, endorfinas, lo relajamos y el paciente, ¿no?, va a tener una mejor respuesta. ¿Ya? ¿Y qué más estamos investigando sobre la cañiwa? Su relación, sus beneficios en el síndrome metabólico. ¿Ya? El síndrome metabólico, llamado también síndrome plurimetabólico, síndrome X o síndrome cardiometabólico, se caracteriza por tener obesidad central, acantosis nigricans, problemas coronarios, pero dentro de los tantos factores hemos hallado la alteración en las horas de sueño. A menos horas de sueño hay mayor ganancia de peso. Entonces, como cañiwa nos permite buscar relajación entre comillas, también lo consideramos como parte de la dieta de una persona que tiene el diagnóstico de síndrome metabólico. Ya es muy importante, por favor, ahí recordar esa función de cañiwa. Ya, seguimos. Bueno, este es ya un alimento, y creo que producto bandera, ¿no?, de la región central, el chuño. Ahí podemos observar en sus diferentes colorcitos, formas y presentaciones su morfología sería, ¿verdad? Ya, un alimento ancestral, por supuesto que sí. Una fuente rica ¿de qué? De calcio, de hierro, y que lo convierte en un tubérculo emblemático, ¿no? Si bien es cierto, se obtiene a partir de una, entre comillas, liofilización artesanal, sin embargo, hasta hoy en día constituye fuente principal alimentaria de muchos anexos, muchos centros poblados, muchas viviendas para el año 2023. Ya. ¿Qué podemos destacar? Bueno, nos importa bastante el calcio. Ya tiene más calcio que hierro. Entonces, el calcio necesitamos, ¿no?, asociarlo en algún preparado junto al fósforo, por ejemplo, ¿no? Porque el calcio tiene que ir de la mano siempre con el fósforo en proporción 12 en 1. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes podemos orientar para su mejor aprovechamiento? Ya, en aquellas personas que están desarrollando un tipo de osteoporosis. ¿Ven? Porque en la osteoporosis vamos a necesitar justamente, ¿no?, ese hueso que está todo poroso. Necesitamos ahí darle esa solidez típica proveniente de mi calcio, que necesita sí o sí del fósforo. Entonces necesitaríamos, pues, de otro alimento que sea fuente importante de fósforo, porque tenemos calcio proveniente acá del chunito. ¿Ya? Ese otro alimento rico en fósforo podrían ser las algas, ¿no?, las algas marinas, ¿ya? Pero no es típico de nuestra región, pero sí podríamos complementar. ¿Ya? ¿Para qué? Para lograr una buena absorción. A esto viene la vitamina D3, y genial, tenemos una arquitectura ósea bastante adecuada.
¿Qué más? El aporte calórico, si bien es cierto, 1 gramo de carbohidratos nos genera 4 kilocalorías, pero en este caso del chuño, ya perdió los carbohidratos, ¿no? Hemos eliminado. Entonces, en una dieta hipocalórica, podríamos considerar su aporte, ¿ya? Recordando de que las dietas hipocalóricas normalmente lo sugerimos, ¿no? De 1800 hasta 2500 kilocalorías, dependiendo de la edad, peso, talla, factor de actividad de la persona. Ya, muy bien. Por acá tenemos a la kiwicha. Ahí está la kiwicha. Muy valorado, rico en proteínas, rico en minerales. Destaca, ¿no? El calcio, el fósforo, el potasio, el zinc, entre otros. Ya, de esta kiwicha queremos destacar el zinc. Ya, es un mineral, acá está el zinc, un alcalino térreo, que se asocia mucho este zinc a la estimulación, a la sensibilización del aparato hormona, y esta aparato hormona se encarga de producir más adelante la hormona de crecimiento. Entonces, puntualmente, cuando tenemos niños, donde la talla no le corresponde a la edad, ya, sugerimos el aporte de kiwicha. Ok, 100 gramitos nos aporta 428 calorías. Si bien es cierto, tiene almidón en un 70%, pero también sus proteínas y sus grasitas son destacables. Entonces, nosotros hacemos mucha investigación donde, por ejemplo, ¿no? Aquellos niños con talla baja para la edad, incluimos en su dietética el aporte de este alimento andino. Y bueno, los resultados son bastante interesantes. Muy aparte de eso, resulta también crucial, ¿no? El factor horas de sueño. Recordemos que a menor horas de sueño hay una menor producción de hormona de crecimiento y por ende podríamos decir de que se complementan, ¿no? Un niño que duerme varias horas, es decir, de 6 a 8 horas, por lo general va a tener una buena respuesta cuando nosotros presentemos la propuesta del consumo de la kiwicha como parte de su dietética. Muy bien, acá continuamos uno más. A ver, ya. Ahí está la maca, muy conocido, recontra conocido. Tiene pues un valor de carbohidratos al 60%, un 10% de proteínas, tiene 8.5 gramos de fibra y 2.2 porcentaje en grasas. Ya. Bueno, puntualmente vamos a destacar de esta maquita que tiene cualidades antioxidantes. Queremos destacar también, si bien es cierto sus carbohidratos, no todos, no la totalidad, es un carbohidrato de alto índice glicémico. También tienen de bajo índice glicémico por la fibra que va a presentar. Entonces, ¿puede ser como un complemento alimenticio? Por supuesto que sí. Intentamos destacar el aporte de la fibra, ¿no? En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades asociadas al colon irritable, síndrome de colon irritable, o por ahí en aquellos pacientes que se constipan de manera constante, frecuente, orientamos, ¿no? Su aprovechamiento. O sea, muy aparte del alto valor nutritivo que tiene, en este tipo de pacientes hoy en día estamos nosotros dándole el enfoque. ¿Ok? Ahora, normalmente una dieta normocalórica, por ejemplo, debería tener 28 gramos de fibra. Entonces, un alimento bastante útil para nosotros es, pues, justamente esta maquita. Ya, en su estado natural, por favor. Bien, acá tenemos al maíz morado, sea maíz, su nombre científico, muy conocidazo, ¿no? Tiene bastante antocianina, ha sido incluso ganador en investigaciones a premios nacionales de la ADIFAN, de Concitec, por destacar sus cualidades terapéuticas, un gran antioxidante, también tiene hierro. Sin embargo, la parte más valorada de este maicito morado son las antocianinas. Ya los pacientes que son cardiometabólicos pueden utilizar este maicito morado.
como parte, ¿no?, de la preparación de un refresco, por ejemplo, acompañado obviamente con cantidades no tan excesivas de azúcares para mantener sus bondades terapéuticas. Por acá vamos a comentar otro alimento andino. Ahí está. La característica y típica y muy valorada, la papa, ¿no? Su nombre científico, Solanum tuberosum. Es quizás un producto bandera del Perú. Tiene vitaminas, tiene complejo B, destacando la piridoxina, la tiamina, la niacina, el ácido pantoténico y el ácido fólico. Cada color tiene principios activos muy lindos, muy importantes en el punto de vista terapéutico. ¿Bien? Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es, pues, justamente clasificarlos por colores, aislarlos, liofilizarlos, hacerles ensayos preliminares para primero confirmar la sospecha del tipo de principio activo que estos podrían contener. En cosmética también se utiliza bastante, sobre todo en la reparación de los tejidos a nivel de piel, a nivel de la zona del estrato córneo. Y bueno, como parte de la dieta, podríamos considerarla no en exceso, en unas dietas normocalóricas. En las hipocalóricas sí las restringimos bastante. En las dietas hipercalóricas sí aumentamos su consumo. Obviamente cada uno de ellos es dependiendo del objetivo nutricional que nosotros vamos a buscar. Bueno, acá voy a tener una más. Ahí está la quinoa. La quinoa, altísimo valor nutritivo, bastante proteína. Pero hay que destacar algo muy puntual, ¿ya? Si bien es cierto, destaca por tener proteína, pero la proteína tiene pues origen animal y un origen vegetal. Entonces, un porcentaje muy significativo de absorción está en proteínas de origen animal. En cambio, los de origen vegetal tienen por lo general aminoácidos limitantes que desfavorecen su aprovechamiento total. Entonces, ¿puedo utilizar la quinoa por sus cualidades del aporte de proteínas? Sí, pero ojo, combinando con alimentos de origen animal. ¿Tiene ácidos grasos insaturados? Por supuesto que sí. ¿Tiene un gran aporte de fibras? Claro que sí. Hoy en día estamos utilizando mucho, en el caso de, primero, el síndrome del colon irritable, en paciente que se estreñe constantemente. Entonces, de la manera más funcional posible, intentamos prevenir con su consumo a la semana 2 o 3 veces el temible cáncer de colon, ya que tiene una característica muy particular, ¿no? El paciente se constipa, tiene una sensación de llenura el paciente, no evacúa de manera completa, siente malestares durante el día, y sumado a ello el factor o estilo de vida, son predisponentes a que no haya un buen manejo en el consumo del aporte de las fibras y por ende tenemos un pacientito con riesgo de cáncer de colon. Bueno, por acá tenemos al yacón, que tiene bastante inulina. Ahí está, ¿no? Mucha inulina, tiene inulina. Lo orientamos mucho al caso de pacientes diagnosticados con una diabetes mellitus. Ahí no, en la 2, donde quiero hacer restricciones calóricas, puedo utilizarlo bastante. ¿Qué más tiene? Mucha fibra, ayuda al metabolismo de la glucosa a partir de sus transportadores, ¿no? Los sistemas GLUTs. ¿Qué más? Ayuda a reducir, por su efecto hipercolesteromiante, el colesterol y el triglicérido. Lo estamos utilizando hoy en día en pacientes que hacen dislipidemias, ¿ya? Bueno, la literatura científica nos dice que tras su consumo, nosotros internamente producimos el ácido propiónico y el ácido butírico, y estos lo que hacen es ensanchar esa luz celular que estaba pues muy angosta, y cuando la ensanchan, hay pues una dilatación, y por ende el flujo de la sangre es amplio. Entonces los trastornos que sentía el pacientito van reduciéndose. Trae una buena adherencia cuando combinamos con algunas estatinas, como la simvastatina, la atorvastatina, ya. Y bueno, por acá podemos observar un paper, ¿no?, de Guido Ayala,
donde nos da a entender sobre el aporte de los cultivos. Miren, este aporte importante en la alimentación, ¿no? Los cultivos andinos en la alimentación, donde definitivamente antes hablábamos de la lisina, la metionina, por ahí el aporte también de estos aminoácidos o de las calorías y de los propios ácidos grasos poliinsaturados que van a formar parte de nuestra dietética y que seguimos manteniendo hoy en día, ¿no? El dicho dice que es raro que el poblador andino vive tantos años sin manifestar enfermedades. El poblador urbano a corta edad empieza a enfermarse. Entonces quizás la respuesta está en el consumo de los productos andinos netamente y sus principios activos múltiples que estos presentan. Por acá vamos a verificar, por ejemplo, un estudio que se hizo en la universidad, esto es de la Agraria La Molina, donde destacaron, ¿no? Por ejemplo, han hecho una comparación entre aminoácidos de diferentes especies vegetales, ¿no? Por acá tenemos la quinoa, la cañigua, la kiwicha, de nuevo se compara, y destacan, ¿no? Ahí los aminoácidos que nosotros podemos observar, y bueno, ¿no? Estos según, pues, parámetros ya establecidos por la FAO, donde se verifica, se corrobora su alto valor nutricional. Muy bien, ahora, ya casi para terminar, viene el concepto del alimento funcional. Inicialmente, este término de alimento funcional nace en los años 80 en el Japón, donde las autoridades sanitarias se dieron cuenta, ¿no?, de que para poder controlar los gastos sanitarios y lograr una mayor esperanza de vida, la población tenía que mejorar su calidad de vida y dentro de ellos estaba el alimento. Y es así que se introduce el concepto de mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Entonces, un alimento funcional va a tener esa orientación de mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Ahora, bajo esa premisa, nace las siguientes características, ¿no?, de estos alimentos funcionales que van a permitir lograr objetivos como el crecimiento, el desarrollo y la diferenciación celular, regular el metabolismo, lograr una buena defensa contra el estrés oxidativo, el ROS, los famosos ROS, ¿no?, o RLs también se les conoce, mejorar el sistema cardiovascular, el tracto gastrointestinal, la propia función psicológica, conductual, del aprendizaje y el tema de cáncer, ¿no?, que hoy en día, pues, es bastante estudiado, ya que sus elevados porcentajes de muerte y mortalidad se van incrementando constantemente. Hasta llegar a este alimento funcional, ¿no? Acá nosotros tenemos un cuadro lógico, donde, por ejemplo, ¿qué intentamos lograr a partir de un producto andino? Convertirlo en alimento funcional. Destacar la molécula que tenga mayor acción terapéutica. Por ejemplo, sacha tomate, color rojo. ¿Qué molécula destaca? El licopeno. ¿El licopeno en qué lo utilizamos? En la prevención de una hiperplasia prostática. Bueno, puntualmente. Tenemos otras fuentes que van a ser, pues, bases importantes del ácido ascórbico. Y este ácido ascórbico es un gran antioxidante. Tenemos acá los PUFAs, los MUFAs, que son ácidos grasos importantes que trabajan mucho sobre la cascada inflamatoria. Las antocianinas, que ya se mencionaba, ¿no?, el color moradito típico. En alimentos de origen animal, podemos destacar el DHA, el aporte de la serie omega. ¿Qué buscamos con todos estos alimentos funcionales provenientes de los alimentos andinos? Ya, trabajar para intentar mitigar, reducir el cáncer, mucha hiperglicemia, mucho diabético, mucha obesidad, muchos pacientes cardiópatas, muchas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, nuestro objetivo es mejorar o apoyarnos en que la salud pública, entre comillas, tenga, pues, un control sobre las enfermedades que hoy en día están siendo muy frecuentes. Entonces, por otro lado, algunos alimentos con fuente origen animal, donde destaca el DHA, el ácido docosahexaenoico, la fuente omega 3, tienen cualidades, ¿no?, antiinflamatorias, se está estudiando a nivel del Parkinson, el Alzheimer,
la esclerosis, el cáncer se vuelve a repetir y fases diversas de problemas cardiovasculares. Y aquí intentamos, ya también desarrollar una línea de probióticos. Estos probióticos, ¿qué función van a tener? Miren, van a ser fuente importante para un alimento en el niño que tiene autismo, en procesos depresivos. ¿Se acuerdan? Acá también mucho tiene que ver las endorfinas, el triptófano, lo hemos mencionado, ¿no? Un alimento bastante puntual para ello, y también se repite Parkinson, Alzheimer. Bueno, ya casi para terminar, ¿qué hacemos nosotros? Muy bien, tenemos acá una marcha, ¿no? Tenemos la especie vegetal y tenemos diferentes herramientas, por ejemplo, ¿no? Para intentar hallar triterpenoides, flavonoides, alcaloides, por ahí sospechamos de que esa especie vegetal pueda tener lactonas en su posición alfa, beta, saturadas, insaturadas. Ya tenemos esquemas desarrollados para hacer marchas. Carbohidratos, quinonas, compuestos fenólicos. Y miren, ¿ven? Nosotros acá al final obtenemos un resultado cual y cuantitativo y intentamos hacer la predicción, ¿no? El mecanismo de predicción de estos eventos que están sucediendo en laboratorio. ¿Con qué intención? De confirmar de que determinado principio activo, determinado fitoquímico o fitonutriente realmente resalta de una especie andina, y estas las podemos orientar en una terapéutica, pero con mayor evidencia, más científica. Y bueno, para culminar, acá vamos a... Aquí están algunas publicaciones que hemos hecho, por ejemplo, durante la COVID-19, hemos publicado trabajos referentes a inmunonutrición, y aquí en nuestros laboratorios, trabajando. Hemos publicado también para diferentes medios de comunicación sobre el aporte desde el punto de vista funcional de alimentos andinos. Unita más, ya muy bien. Entonces, ya para culminar, este es el grupo, es Liquitep, es el Laboratorio de Investigación en Química Terapéutica. Y bueno, faltan algunos estudiantes, son parte del equipo que forman lo que es Liquitep. Gracias doctor Ion, por su invitación. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Johan Ruiz. Me hizo recordar los tiempos de la universidad para identificar cada una de las características alimentarias. Y es bueno que nosotros podamos recordar esas explicaciones que se pueden dar para identificar cada uno de estos puntos que son para nosotros de vital importancia, y sobre todo que nos va a ayudar al tratamiento, al complemento de los productos alimentarios con los productos farmacéuticos, y en algunos casos la prevención que nosotros necesitamos para estas grandes enfermedades que ya nos están acaeciendo en nuestra vida diaria. Doctor, ha formado mucha trascendencia su explicación, su exposición. Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de tomar en consideración algunas. Jimmy, por favor, ¿nos podrías mencionar las preguntas que se tiene? Sí, claro que sí, doctor Young. A ver, acá vemos una pregunta en el chat del Zoom, donde nos mencionan, en las comunidades altoandinas que usualmente no consumen frutas y verduras, estos cereales, semillas y raíces compensan estas deficiencias, ya que usualmente hay alto índice de anemia. Claro que sí. Compensan, pero no son eficientes. Es decir, normalmente las especies vegetales, ellas mismas contienen sus antinutrientes, vayamos a decir. Un ejemplo, ¿no? Los fitatos, que forman parte de una especie, pero a la vez los vuelven sales insolubles. Estos se quelan y al final no logran el objetivo que era, por ejemplo, lograr una nutrición adecuada. Y bueno, ¿no? Es por ello que quizás el tema de la anemia va a seguir todavía siendo bastante estudiada, bastante... Vamos a decir, a ver, todos los gobiernos siempre van a intentar reducir sus porcentajes elevados debido a que no hay una buena adherencia
Y por más que tengamos una especie vegetal con grandes cantidades de hierro, recordemos que en los vegetales el hierro es de forma no hemínica, es un hierro +3, y va a tener una limitación menor o igual al 50% para su aprovechamiento, y por ende no va a haber una buena respuesta en el paciente. Entonces, ¿qué se necesita? De que este alimento vegetal rico en hierro, para el ejemplo, se asocie con alimentos de origen animal, y bajo esa forma se logren complementar y darle como una alternativa al niño, ¿no? Que está anémico, en 4 meses hacer una evaluación de nuevo del glóbulo rojo, cuya vida útil es pues 120 días. En el dosaje de hemoglobina ya tendría que salir un resultado más oportuno. Pero si seguimos pensando de que netamente el vegetal va a apoyarnos a recuperar la anemia, no sucede eso. Por los antinutrientes que esta misma especie contiene. Muchas gracias, doctor. También hay una pregunta donde nos mencionan, a ver, segundito. Ya, nos dicen si existen evidencias científicas sobre el calcio y su absorción en el sueño. Hay ensayos preliminares que ya se están dando, y obviamente están siendo publicados, donde destacamos, ¿no?, ese valor bastante importante, porque era medio controversial referente a la pregunta el tema de la utilización, por ejemplo, de la harina de coca, que tiene, imagínate, más de 1000 miligramos de calcio, ¿no? Es una fuente riquísima, pero también tiene muchos antinutrientes. Entonces hemos visto de que en el chuño, como ha perdido bastante carbohidrato, nos queda bastante libre su calcio. Ahora, el reto que tenemos es estabilizarlo con fósforo, y a partir de ello lograr, si se puede, una adherencia con la vitamina D3, con la colecalciferol, y ya diseñarlo para que pueda convertirse en un alimento funcional. Pero los ensayos preliminares son bien interesantes. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. El doctor John Coyachagua, si quiere dejar algún comentario más. Sí, Jimmy, más que comentario, un agradecimiento al doctor Johan Ruiz Espinosa, que está ahora en Huancayo, con tiempo todavía para poder aportar con su amplia trayectoria. Espero que sea este el inicio de muchos trabajos cooperativos y sobre todo muchas intercambios de opiniones y de ideas con la visión de mejorar siempre de la nutrición humana, la nutrición farmacéutica, y complementar más alternativas para el bienestar de nuestros peruanos. Es el objetivo del Instituto AIRU, siempre entrelazarnos entre todas las profesiones y buscar el complemento para mejorar la salud de los peruanos. Muchísimas gracias, doctor Johan Ruiz. Gracias, estimado doctor John. Jimmy, un fuerte abrazo a la distancia, y bueno, acá prestos siempre a contribuir con AIRU. Una vez más, gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias.